que en la primera mitad ha sido lento y demasiado previsible. Vemos este flojo disparo de Javi Martínez a ese balón que le cedía Fran Yeste. Nueva aproximación de los rojiblancos y vaya ocasión que ha tenido Aritz Aduriz, pero inexplicablemente el donostiarra ha enviado el balón a las nubes cuando estaba completamente solo delante de Víctor Valdés. Quizá por esto Caparrós le ha dejado en el vestuario en el descanso. Y solo un minuto después llegaba el gol del FC Barcelona. El balón no podía controlarlo Messi, llegaba a Deco que cedía a Boyan y el joven delantero azulgrana batía al minuto 34 de partido, 0-1 en el marcador de lo que podía haber sido el 1-0. Hemos pasado a este 0-1. En la segunda mitad las cosas han sido muy diferentes, aunque en los primeros minutos las ocasiones más claras han sido para el Barcelona. Hemos visto ese tiro de Deco muy desviado después de una buena internada de Messi. Javi Martínez ha puesto a prueba después a Víctor Valdés, que le ha obligado a realizar esa palomita. Ya 10 minutos para el final del partido, llegaba el empate del Athletic, un centro desde la derecha de Joseba Garmendia y era Fernando Llorente quien remataba a la red. Un empate que deja